¿Qué tal, jóvenes? Feliz inicio de semana. Hoy en nuestra clase de ciencias sociales vamos a hablar de la época colonial en América. ¿Qué podemos hablar de la época colonial en América? Nosotros actualmente vivimos en una ciudad colonial de Centroamérica y muy conocida y muy bonita, que es Antigua Guatemala. Recordemos que en Antigua Guatemala fue la ciudad principal o la capital del Reino de Guatemala, que empieza desde Guatemala hasta Costa Rica. Ese es todo, es el reino de Guatemala. También podemos hablar de Chiapas, de la parte de arriba, y Belice, que era parte antes importante de Guatemala. Actualmente ya es un nuevo país y el otro pedazo es parte de México. Pero podemos hablar que la época colonial fue una parte muy importante de Centroamérica. Si nos vamos a la página 136 de nuestro libro, vamos a encontrar que fue la época colonial. No solo aquí hubo época colonial, también fue la época colonial en Portugal, en anglosajona, en Inglaterra, en Francia y en Holanda, y en otras partes también. Pero si nos enfocamos a donde estamos, Antigua fue una ciudad muy importante. Aquí estuvo el reino, aquí fue en el Parque Central fue la primera capital. Ahí ustedes pueden ir al Palacio de los Capitanes y van a encontrar la placa donde dice que fue el primer palacio real. Del otro lado el ayuntamiento, que es donde está la municipalidad, la catedral, que es la segunda catedral de Guatemala, porque la primera es en Ciudad Vieja, la catedral principal, que fue la primera, después fue la catedral de Antigua y todo eso. Por eso es una ciudad que dicen que está dormida en el tiempo, porque todavía seguimos viendo cómo son las calles empedradas, no hay muchos comercios. Esa es la ciudad colonial de Antigua. Si nos vamos también, aquí podemos, también hay de varias culturas. También recordemos que en la época colonial hubo muchos, no valía el derecho humano. ¿Por qué? Porque había mucho esclavitud. Había gente que tenía dinero y esclavizaba a la gente de color o de raza negra o a los indígenas para trabajar en cosas domésticas. Y ellos eran todo lo que hacían material para hacer las cosas. Ellos eran la mano de obra que existía. También hay un personaje muy importante en la época, que es Fray Bartolomé de las Casas, que él fue una persona que luchó por los derechos indígenas de Guatemala. Y la religión católica, él es dominico. Y también podemos decir que aquí, y volvemos a decir, la Antigua tiene mucha arquitectura antigua. Arquitectura, aquí está la primera universidad en el Reino de Guatemala o en toda Centroamérica, que es la Universidad de San Carlos, que está a la par de la catedral, que ahí estuvo la universidad. Y podemos ir hablando un montón. La Antigua tiene muchas leyendas, mucha información, y es reconocida a nivel nacional y a nivel internacional como una de las ciudades más importantes del nuevo continente o el nuevo reino, que es toda Centroamérica, Guatemala, que es Antigua. Entonces espero que me hayan entendido. Cualquier cosa pregúntemela, yo con mucho gusto se las voy a responder.